buenas tardes a todos. Les acompaña el profesor Marguel González. Y en este momento quiero enviar un saludo muy especial a todos los estudiantes de 11 que en estos momentos se encuentran pues, viendo y apreciando el video de esta tarde. Ok, hemos estado estudiando lo relativo a la conversión de temperaturas. Estamos estudiando específicamente las medidas de temperatura en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin. El primer problema era concerniente a la acetona. En este caso, bueno, la acetona, tal y como se puede observar aquí en el problema, la acetona hierve a 56,5 grados Celsius, mientras que el nitrógeno líquido hierve a menos 196 grados Celsius. Así que vamos a expresar estas temperaturas específicas en la escala Kelvin. Y después vamos a determinar cuál es la diferencia entre esas temperaturas en la escala Celsius. Así que vamos a anotar entonces, cuáles son estas temperaturas que vamos a convertir. La primera temperatura, que es la temperatura concerniente a la acetona. Así que vamos a colocarla aquí. Temperatura a la que hierve la acetona es de 56,5 grados Celsius. Recuerden que también se pueden mencionar 56,5 centígrados o también 56,5 grados Celsius. Mientras que la temperatura del nitrógeno líquido, la temperatura de, digamos, de ebullición, equivale a menos 196 grados Celsius. Como vemos, es una temperatura bastante baja. Está rondando aproximadamente los 200 grados bajo cero en la escala Celsius. Así que vamos a convertir estas dos temperaturas a escala Kelvin. Noten aquí, Kelvin va en mayúscula. Y pues obviamos el signo de grado, pues porque estamos hablando de Kelvin, la temperatura absoluta, así que nos lleva a grados Kelvin. Bien, vamos entonces a expresar esta temperatura en esta escala, en la escala Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con ayuda de las fórmulas que ya tenemos a disposición. Bien, la fórmula para poder convertir de grados Celsius a Kelvin sería la siguiente. Kelvin, o la temperatura en Kelvin, equivale a la temperatura en grados Celsius más 273. Ok, hay que hacer notar de que esta es una temperatura aproximada, ¿ve? Pero vamos a usarla porque nos servirá bastante para esto. Así que vamos primero a convertir la temperatura de ebullición de la acetona a Kelvin. Así que aquí anotamos Kelvin es igual a 56,5 grados Celsius más 273. Tenemos entonces, vamos aquí a calcularlo. Sería 56,5 más 273. Eso da como resultado 329,5. 329,5. Así que anotamos aquí 329,5 Kelvin. Ya hemos convertido entonces la temperatura de ebullición de la acetona. Pasamos entonces a la siguiente, a la temperatura de ebullición del nitrógeno, que equivale a menos 196. Como ya conocemos la fórmula, aquí simplemente vamos a colocar menos 196 grados. El grado lo podemos obviar. Vamos a colocar aquí más 273. Igual. Entonces aquí copiamos menos 196 más 273. Y eso nos da como resultado, ahí está, 77 Kelvin. Listo. Ya hemos entonces dado con la resolución de la primera parte de este problema. Esta sería la primera parte, apenitas la primera parte, 77 Kelvin. Vamos a anotar aquí las unidades, 77 Kelvin. Bien, la segunda parte consistiría en determinar cuál es la diferencia entre esas temperaturas en la escala Kelvin. La diferencia. Ok, mientras que una se encuentra en la escala Celsius. Mientras que una temperatura se encuentra del lado positivo, ahí está, 56,5, la otra se encuentra en el lado negativo. Por ende, pues haciendo aquí un pequeño diagrama, suponemos que aquí tenemos el 0 y aquí tenemos los menos 196
Esto es solamente una representación, no quiere decir que a esa distancia se encuentre menos 196, solamente es una representación. Y aquí se encuentra el 56,5 menos 196 grados Celsius y 56,5 grados Celsius también. Esta de aquí representaría, toda esta distancia representaría la diferencia de temperatura entre estos dos puntos de ebullición. Así que no queda más que hacer una resta, ¿verdad? O más bien una suma. Estamos hablando de una suma algebraica. Sería la resta, como la diferencia de temperatura, vamos aquí a colocarla, diferencia de temperatura es igual a la temperatura de la acetona menos la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido. Sería entonces 56,5 grados Celsius menos 196 grados Celsius. Como ven, aquí se terminan sumando porque evidentemente sería esta distancia de aquí, que es de 196, más esta distancia de acá, que es de 56,5. Así que una vez más, pues las matemáticas nos terminan demostrando lo que le encontramos sentido en la parte de acá arriba. Bien, así que sumamos 56,5 más 196. Y allí lo tenemos. 252,5 grados Celsius. Y esa sería la diferencia de temperatura en escala Kelvin de esos dos puntos de ebullición. Bien, vamos a estudiar ahora el segundo problema, que correspondía a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden en una misma lectura numérica. Bien, problema bastante interesante. Porque bueno, estamos hablando de dos medidas, de dos sistemas de temperatura, digamos que completamente distintos, ¿ok? Escalas completamente distintas. Sin embargo, pues encontramos esta curiosidad de que a pesar de que son escalas completamente distintas, coinciden en una temperatura. Vamos a utilizar en este caso, bueno, la ecuación, más bien la fórmula para convertir de grado Fahrenheit a grados Celsius. Así que tenemos que la fórmula es Celsius es igual 5/9 de grado Fahrenheit menos 32. Bien, entonces a partir de esta fórmula lo que haremos es igualar esta variable, por decirlo así, de aquí, y esta otra variable de acá. Así que ambas las vamos a hacer iguales porque lo que necesitamos es encontrar en qué temperaturas ambas son iguales. Así que aquí anotamos x igual 5/9 x menos 32. Y entonces terminamos resolviendo esto de manera algebraica. Correspondería 5/9 por x menos 5/9 por 32. Eso nos daría 32 por 5. Vamos a resolverlo aquí una vez. 160. 160 sobre 9. Bien, una vez llegado a este punto, vamos entonces a pasar esta variable para el otro lado restando. Me quedaría x menos 5/9 x es igual a menos 160 sobre 9. Listo, resolvemos esto de aquí. 1 menos 5/9, 1 menos 5/9 igual 4/9. Ok, continuamos entonces acá en la parte superior. 4/9 de x es igual a menos 160 sobre 9. Aquí terminamos cancelando los 9 y me queda x es igual a menos 160 sobre 4. Es igual 160 sobre 4 a 40. Con el negativo, menos 40 grados. Quiere decir que es en esta temperatura donde ambas se igualan. O sea que menos 40 grados Celsius equivalen o son lo mismo que 40 grados Fahrenheit. Bueno, ya en nuestro siguiente problema vamos a resolver este caso. El diámetro de un orificio en una placa de acero es de 9 centímetros cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Ahora bien, se va a experimentar un aumento de temperatura a 200 grados Celsius. Quiere decir que hay una diferencia de 180 entre 200 y 20 grados Celsius, que era la temperatura inicial.
Así que vamos a determinar cuál sería el nuevo diámetro. ¿Cuál será el diámetro del orificio de esta placa de cobre a esa temperatura de 200 grados Celsius? Anotaremos entonces los datos aquí en la parte inferior. Tenemos entonces que la temperatura inicial es de 20 grados Celsius. La temperatura final es de 200 grados Celsius. Tenemos también que el diámetro es de 9 centímetros. No contamos todavía con el área, porque esto es un problema de dilatación superficial. Así que hay que determinarlo, el área inicial. Y tenemos que el coeficiente de dilatación, en este caso pues lineal para el acero, equivale a 1,2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Hay que tener en cuenta que este es el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación superficial sería 2 veces esta cantidad que tenemos aquí. Así que vamos con lo primero, que es el área inicial. Vamos a determinarla. El área inicial equivale a pi por r cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por diámetro al cuadrado entre 4, porque bueno, debemos considerar que el dato que nos están dando es el diámetro, aunque claro, pues yo puedo calcularlo con el radio, pero tendría que dividir eso entre 2, así que da igual. Vamos a determinar entonces esto, shift pi multiplicado por el diámetro, que es de 9 centímetros, lo vamos a dejar así mismo, 9 al cuadrado, que es 81, entre 4. Eso nos da entonces a 63,62, redondeando, porque 7 redondea al 1, así que me queda 63,62. Aproximadamente 63,62 centímetros cuadrados. Tener en cuenta que este es el área inicial. Debemos llegar a calcular el área nueva, o sea, de cuánto será el área a esa temperatura. Bien, a continuación vamos a determinar vamos a calcular el área 2, el área a esos 200 grados Celsius. Sería entonces, el área nueva es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el área inicial por la diferencia de temperatura. Y a eso tenemos que añadirle, pues obviamente, el área inicial. Ahí está, área inicial. Listo, entonces vamos a reemplazar aquí los datos. Sería 2 veces 1,2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius multiplicado por el área inicial, que ya vimos que es de 63,62 centímetros cuadrados, multiplicado por la diferencia de temperatura, que es 180. Aquí no hay que hacer mucho porque ya sabemos que 200 menos 20 es igual a 180. Y a esto pues le sumamos nuevamente los 63,62 centímetros cuadrados. Ahí se me pasó, centímetros cuadrados. Listo. Ahora, bueno, aquí las unidades se cancela este y todo me queda en centímetros cuadrados. Así que el área nueva, o sea el área 2, equivale a todo eso de allí, 2 por 1,2 exponente menos 5 multiplicado por 63,62 por 180. Y a eso pues le tenemos que sumar los 63,62 nuevamente. Bien, allí lo tenemos, 63,89. Verificamos que todo esté en orden. 2 por 1,2 por 63,62 por 180. Y a eso le sumamos otra vez 63,62. 63,89. Anotamos aquí a 63,89 centímetros cuadrados. Debemos tener en cuenta que este es el área 2, todavía no es el diámetro. Hay que calcular el diámetro en este problema. ¿Cómo calcularíamos el diámetro? Bueno, sencillo, a partir de esta fórmula que tenemos aquí. El área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Despejamos el diámetro y eso me quedaría como 4 veces el área 2 entre pi. Y a eso pues tenemos que aplicarle raíz cuadrada. Bueno, y llegado a este punto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar entonces los datos. Aquí está, 4 por 63,89 centímetros cuadrados entre pi y aplicarle raíz cuadrada. Eso nos daría un resultado de 9,02 centímetros. Eso significa que el diámetro
de esta placa de acero se ha estirado apenas 0,02 centímetros, lo cual equivale a décimas de milímetro. Así que listo. Ese fue entonces, esos fueron entonces los tres problemas que desarrollábamos esta mañana.